Hola, muy buenas noches, tarde o mañana, sea la hora que estén viendo este video. Bendiciones para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La presente grabación va a ser para aclararnos un punto sobre una imagen que estuve viendo hace unos días, específicamente en las redes sociales de Facebook. Y me llamó mucho la atención porque investigué pues lo que es, lo que realmente dice este, esta imagen, ¿no? Con respecto a lo que allí dice. Tomé lo que dice la imagen, abajo tenía una identificación, la eliminé, la quité para no caer en el tema de quién lo dijo. Lo importante es el contenido y que nosotros verifiquemos la información. Quién lo dijo es irrelevante. Y lo que más me llamó también la atención es solo que en la mayoría de los comentarios, por ejemplo en los comentarios, se, la mayoría de las personas, amén, gloria a Dios, buena palabra, todo lo demás. Sin embargo, en esta otra, que también estaba en la red social de Facebook, pero por otra persona distinta, no sé quién tomó de quién la imagen, en los comentarios de esta, sí habían personas que preguntaron a fuente, que preguntaron los números de Strong para verificar si realmente esta palabra en hebreo, Motzirah, era así. Sin embargo, la persona que publicó la imagen no ha respondido. A la que publicó esta, yo le escribí en privado, le hice la observación, envié algunas imágenes, pues capturas que tomé en un programa bíblico electrónico que yo tengo, que es este, que es Edward, que es un excelente programa para estudiar, para indagar, para escudriñar. Tiene más de 30, 40 versiones de Biblias. Tiene un apartado de diccionario, tiene un apartado de comentarios. Y de hecho, eh, en otro video anterior yo subí uno explicando lo básico de este programa para quienes le interese. Muy bien. Eh, la imagen toma como base el Salmo 1.1, que dice así, en la versión Reina Valera 1960: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Básicamente en este versículo, quien subió la imagen hizo esta apreciación o esta observación, lo tomó de allí. Al igual que, aunque en este no sale versículo alguno al cual haga mención en esta imagen, pero en esta sí. Pusieron aquí arriba Salmo 1.1. Ahora bien, eh, generalmente en la mayoría de los casos, algunos predicadores toman la palabra escarnecedor como alguien que murmura o habla de otra persona. La intención de este video es usar las herramientas que este programa y algunas otras que voy a usar nos dan para determinar en el idioma original, en este caso el Antiguo Testamento, que es el hebreo, que nos vierte en el idioma original esta palabra escarnecedor. Para eso vamos aquí a esta versión, que también es Reina Valera 1960, pero con las referencias Strong. ¿Qué es Strong? Strong es un diccionario, una concordancia y diccionario exhaustivo de hebreo y de griego, en el que es un buen apoyo para aquellos que están iniciando pues en lo que es la predicación, aquellos que tienen intención de hacer una investigación un poco más profunda de algunas palabras, aunque para muchos expertos el Strong no es un buen diccionario. Sin embargo, sí nos ayuda en algo para nosotros
determinar el origen de algunas palabras. En el caso de este programa, yo tengo en lo que es diccionario, hay una que dice Strong Plus. El Strong Plus incluye la definición de Strong, una equivalencia, lo que es la gramática, la etimología, el lexema y la raíz consonántica de la palabra en cuestión, los cognados, estados morfológicos, y en algunos casos, dependiendo de la palabra, también nos genera lo que es el diccionario de Moisés Chávez, en este caso, el caso de el diccionario Vine, en cuanto a palabras del hebreo del Antiguo Testamento. Muy bien. Aquí nos dice, vamos a la palabra escarnecedor, la referencia de Strong es H3887. Le damos clic allí y automáticamente acá en el diccionario nos va a abrir. Muy bien, entonces acá en el diccionario, la referencia, fijémonos, 3887, que es la que nos dice allí. La definición de Strong dice que la palabra escarnecedor proviene del hebreo lux. Lux, raíz primaria, propia de hacer muecas, es decir, burlarse, mofarse. De aquí, entre paréntesis, del esfuerzo por pronunciar un lenguaje extranjero. Otras palabras que provienen al español, otra traducción que proviene al español de lux, es interpretar, traducir o genéricamente interceder. Lo que está en rojo es lo que se entiende que es lo que en español se traduce como lux. Burlador, burlar, disputador, enseñador, escarnecedor, escarnecer, intérprete, mensajero o mofarse. Es decir, que cobra bastante fuerza la parte de como alguien que se burla, alguien que se mofa, alguien que hace muecas. En la etimología, tipo de lexema y la raíz consonántica, tenemos que proviene de los cognados, en este caso, 3944, dice laxón. Se traduce allí, pueden ver en los rojos, laxón de 38, o sea, proviene de ese término lux, que se traduce también como burlador, burlar o escarnecedor. La otra es el 3945, laxac, que es escarnecer. Y la otra es melixá, un aforismo, también sátira, declaración o sarcasmo. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra tiene que ver con alguien que se burla. En los cognados tenemos melixá. Tenemos melixá, que ya lo vimos, declaración o sarcasmos. Lux, que es el verbo en cuestión, el que vimos primero, que ya lo vimos, burlador, burlar, mofarse, escarnecer. Laxón, que es burlador, burla o escarnecedor. Y laxa, que tenemos acá, que es escarnecer. Muy bien. Dicho esto, podemos verificar entonces que según un diccionario de la lengua hebrea, que es el idioma original del Antiguo Testamento, escarnecedor no tiene nada que ver con murmurador o con murmurar. Tiene que ver con alguien que se burla, con alguien que se mofa. Por tanto, pudiésemos decir, y vamos a hacer ahorita una comparación con otras versiones dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores. Así lo vierten otras versiones. Se ha sentado, de hecho vamos a hacer una aquí donde dice comparar. Vamos a ver cómo nos lo presenta otras versiones. Esta que tenemos acá, donde dice BJ4C, es la Biblia de Jerusalén, cuarta edición. Dice, feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento. También tiene que ver considerarse como una persona necia. Vamos a ver la Biblia Dios habla hoy. Dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. En este caso tenemos acá Reina Valera 1569, o no Reina Valera, ojo, corrijo, Reina 1569,
que es la conocida Biblia del Oso, que es la primera traducción que hace Casiodoro de Reina. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo. Aquí recordemos que tenemos aquí una versión del castellano o español de la época. Anduvo en confejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se aventó en filla de burladores. Fíjense ustedes que Casiodoro en su primera traducción o en la primera versión, que es la Biblia del Oso, tradujo correctamente burladores. Tradujo correctamente burladores. Aquí tenemos la Biblia del Oso, pero ya traducida en un lenguaje con una traducción al lenguaje más moderno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de burladores. Vamos a ver aquí esta versión. Feliz el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores. Bien, ya hemos visto varias versiones y vemos que la mayoría traduce como burlador. ¿Okay? O sea, un escarnecedor es un burlador, es alguien que se mofa, que se burla, que no solamente de Dios se puede burlar de las personas. De hecho, tenemos una historia que dice que esa silla que había en las puertas de las ciudades, recordemos que en el caso del libro de Proverbios, donde habla de la mujer virtuosa, y de su marido se sienta en las puertas con los ancianos. Se dice que esa silla que había en las puertas de las ciudades, generalmente en algunos casos los reyes se sentaban allí para escuchar al pueblo, los ancianos de la ciudad también para dar consejo, y en algunos casos habían este tipo de gente burlones o burladores que aparte colocaban otra silla y ellos se sentaban allí para hacer escarnio y burla de todo aquellos que para ellos era una gracia y que hoy en día todavía los vemos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Salmo 1.1, la palabra escarnecedor o escarnecedores, la mejor traducción sería burladores. Entonces, ya vimos que en el idioma original no tiene que ver con murmurar. Ahora, aquí dice la palabra murmurar en hebreo es motzirá y significa sacar maldad por la boca. Ahora, vamos a usar esta herramienta para buscar la palabra murmurar. Escribamos acá un momento a ver qué nos arroja el buscador del programa Extra. Vamos a ver, nos envía a Números 14:36 y dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron, habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Vámonos a este versículo específicamente, que literalmente aparece la palabra murmurar. Números capítulo 14 versículo 36 es el que está acá en color marrón, por decirlo así, un marrón claro. Dice, y los varones que Moisés envió reconocieron a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Ahora fíjense, bueno, vamos a leer el 37, dice, ya que hay una coma, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Generalmente esto, lo de murmurar, se le atribuye a la lepra que obtuvo Miriam, la hermana de Moisés, que es el nombre correcto, o María, como dice la Reina Valera. Dice, curiosamente viene de la misma raíz del término mexorá, que significa leproso, lo que quiere decir que el que habla mal de su prójimo es un leproso espiritual. Yo no dudo en que esto tenga que ver con un simbolismo de algo espiritual, pero es necesario nosotros enseñar correctamente. No tomar palabras que no tienen que ver con una cosa para querer justificar algo. Y como dice la regla de la interpretación, un texto sacado de su contexto se vuelve un pretexto. Entonces, y se puede usar también para enseñar mal y no es lo correcto. Ahora vamos a usar el diccionario Strong para ver qué nos arroja en cuanto a la palabra murmurar de este versículo. Vámonos entonces, habían hecho murmurar. Aquí está, 38:85. El verbo aquí
para murmurar es lum. Lum. Vámonos al otro apartado de diccionario, que hay para que se vea mejor acá. Tenemos Strong 3885 para la palabra murmurar. Ojo, lum. Definición de Strong. Tenemos lum o lin, raíz primaria, que tiene que ver con detenerse, usualmente para pasar la noche, por implicación quedarse permanentemente, de aquí en sentido malo, de ser obstinado, específicamente o especialmente en palabras, quejarse, alojar, todo lo que está en rojo, son las posibles traducciones que se arroja de lum o lin, que es lo que se traduce como murmurar en el versículo en cuestión. Quiero hacer una salvedad, ya se dice que el idioma hebreo solo tiene 8000 palabras. Por tanto, en algunos casos, una misma palabra en hebreo puede traducirse de diferentes maneras al español, dependiendo del contexto en el que esté en el idioma original. Aquí dice alojar, dejar, detener, dormir, durar, habitar, hospedar, morar, murmurar. Aquí tenemos murmurar, pasar la noche, permanecer, permitir, posar, quedar o quedarse, recaer, reposar, reposo, retener, vivir. Dentro de toda esta cantidad de palabras traducidas al español de lum o lin, una de ellas es murmurar. Por tanto, en el versículo en cuestión que leímos, que es Números 14:36, la palabra por murmurar viene del hebreo lum o lin. Vamos a ver los cognados. Tenemos meluná 44:12. Dice meluná es un sustantivo femenino del 3885 que se traduce como choza, hamaca, enramada o choza. Tenemos malón, que también proviene de lum o lin, que se traduce como hospedaje, es decir, campamento, acampar, albergue, mesón o posada. Y por último tenemos lum, que es el 3885. Tenemos, que ya lo leímos, y dentro de la traducción que pertenece a este término hebreo se encuentra murmurar. ¿Ok? Ahora, ya vemos que si nosotros nos fijamos que la palabra murmurar en ese versículo no tiene que ver con mozirá. No tiene que ver con mozirá. ¿Ok? Vámonos entonces a buscar, y para ir al versículo en cuestión, que yo creo que es el que están tomando como referencia, donde María o Miriam, la hermana de Moisés, murmura contra él, con Aarón. Y para eso vamos a buscar la palabra murmuró. ¿Ok? Tenemos el caso de Éxodo 15:24. Dice entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Tenemos Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Éxodo 17:3. Dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y Número 16:41. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Vámonos a Éxodo 15:24 para verlo en su contexto. Aquí tenemos el caso de las aguas amargas de Mara, que se endulza. Dios le da unas instrucciones a Moisés para que el agua se endulce. ¿Okay? Y tenemos en la palabra aquí murmuró. Vámonos a la herramienta del diccionario, Éxodo 15:24, y vamos a ver qué nos envía, qué nos dice en cuanto a murmuró. Muy bien, vamos a dar clic sobre el número 3885, que es el mismo que conseguimos en el versículo anterior que leímos anteriormente, el número. Lum o lin. Es decir, que murmurar
es un verbo que proviene de murmuró en español. Y en el hebreo sucede lo mismo. Tenemos lun o lin, que tiene que ver con el verbo murmurar. Es decir, que si nos vamos a los cognados, tenemos las mismas situaciones. En este caso tenemos meluná, ya lo vimos, tenemos malón, que ya lo vimos, y por ende tenemos lun, que ya lo vimos. Por tanto, murmurar o murmuró no provienen de ningún término hebreo que es motzirá. Estamos mostrando evidencias, mis amados, evidencias con herramientas que nos proporcionan una correcta interpretación yendo al idioma original de las escrituras. Vámonos entonces a buscar otro versículo de los que vimos, como es Éxodo 16:2. Vámonos con Éxodo 16. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y si usamos la herramienta del diccionario, va a suceder lo mismo. Nos vamos a conseguir con que murmuró también proviene de lun. Lo pueden ver en la parte superior de este cuadro que aparece allí en pantalla. Vámonos al otro versículo, que es Éxodo 17:3. Éxodo 17. Así que el pueblo, vamos a colocar aquí para que se, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? Es decir, que estos versículos se relacionan todo con el hecho de que el pueblo murmuraba cada vez que tenía hambre o cada vez que tenía sed. ¿Ok? Cada vez que tenía hambre o cada vez que tenía sed, ellos murmuraban, y nos lleva al mismo término. Nos lleva al mismo término. Éxodo 17:3. Vámonos a ver. Murmuró. ¿Cuál es la clave del diccionario? H3885, que es lun o lin. Ahora vamos a buscar el caso de Miriam cuando se hizo leprosa. El verbo lepra o leproso sí se acerca a lo que es mexorá, pero este término motzirá no existe en hebreo. Mexorá sí, y de hecho no, ahorita lo vamos a ver. Vamos a buscar la palabra leproso o leprosa. Vamos a poner leprosa. Leprosa, y tenemos el caso de cuando el encuentro de Moisés con el Señor en la zarza, donde el Señor le dijo, mete tu mano. Además, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Vamos a buscar, como este es el primer versículo donde se consigue la palabra leprosa en español, vamos a ver qué nos dice el diccionario al respecto. Éxodo 4:6, y nos ubicamos en su seno cuando la sacó, y aquí que su mano estaba leprosa. Tenemos H6879 en el diccionario Strong, y tenemos que este verbo proviene del hebreo zará. Zará. ¿Ok? Fíjense ustedes algo. Zará, que aquí pone mexorá. Es decir, curiosamente viene de la misma raíz del término mesorá, que significa leproso. Pero realmente el diccionario nos dice que la palabra es zará, no mexorá, sino zará. El zará es una raíz primaria que se traduce en primer término como azotar, es decir, en sentido figurado, ser atacado por lepra, es decir, lepra o leproso, lepra o leproso. En la etimología tenemos un tipo de lexema derivado. En los cognados tenemos sorí. Vamos a ver, sorí es un adjetivo. Dice sorí o soratí. Y dice sorita o soratita, es decir,
un habitante de Zorá. Zoraíta o zoratita quiere decir que esto es un gentilicio. Es un adjetivo que se le da a las personas que viven en Zorá. Zeruá. Vamos a ver, Zeruá o Zeruá. Creo que así se pronuncia en hebreo. ¿Ok? Zeruá parte es un nombre propio femenino. Y fíjense lo que significa. Hay una mujer en el Antiguo Testamento que se llama Zerúa. Zerúa, en algunos casos lo traducen como Zeruya. Y Zerúa significa leprosa. Zeruá, una israelita. Ese nombre significa leprosa. Así que cuidado, no vayan a poner ese nombre a alguna niña, por favor. Tenemos Zará o Sará, que es un verbo. Sará, que ya lo leímos, será atacado por lepra, una persona leprosa. Un leproso o una leprosa. Zará. Sará. Tenemos Zaraat, que es un sustantivo femenino, que es lepra. Lepra. Para referirse a la lepra es Zaraá. Fíjense, a la lepra es Zaraá. ¿Ok? Y tenemos Zorá. Zorá, que es un nombre propio de un lugar. El lugar de Zora, un lugar del Antiguo Testamento. Y Sirá. Tenemos Sirá, un sustantivo femenino, que es avispa. O sea que el avispa o tábano en hebreo se pronuncia como Sirá. Muy bien. Tenemos en este caso leprosa. Leprosa. ¿Ok? Vámonos al buscador y el otro versículo donde aparece la palabra leprosa es en número 12:10. Y aquí sí habla de María, la hermana de Moisés. ¿Qué pasó aquí? No, los que conocen la historia, no voy a leer los versículos porque la intención es mostrar el significado de la palabra. Saben que Moisés y Aarón murmuraron o hablaron contra Moisés, se quejaron de Moisés porque había tomado una mujer cusita y dijeron: ¿acaso por boca de Moisés solamente habla el Señor? Él también habla por nosotros, lo oyó el Señor, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Pero entonces el Señor le dice a Moisés, a Aarón y a María o Miriam: salí vosotros tras el tabernáculo reunidos, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María o Miriam, y salieron ambos. Y él le dijo: oí ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Vámonos al diccionario. Vamos al diccionario. Tenemos que entonces leprosa, voilà. Verbo zara, que es lepro, leproso, es decir, alguien azotado por lepra, por la enfermedad de la lepra. En la mayoría de los casos, la mayoría de los predicadores asocian la lepra de María con el hecho de murmurar, de criticar, el chisme y todas estas cosas. Bueno, es una aplicación espiritual, por decirlo de alguna manera, que muchos le dan: bueno, no hables mal de tu hermano porque te puede caer lepra espiritual. Y fíjense, la imagen claramente dice: la palabra murmurar en hebreo es mosirá, cosa que ya vimos que no es así. No es así. De hecho, ahorita ya buscamos, pues, vamos a buscar, ¿no?, también lo que es la palabra murmurar. Pero no es así, no es mosirá. De hecho, ya lo vimos, pues es lum o lin, y significa sacar maldad por la boca, cosa que ya vimos que no es cierto. Curiosamente viene de la misma raíz del término mesorá, que ya demostramos que tampoco es cierto, que significa leproso. Ahora, leproso es
Ya lo vimos. Entonces, no tiene que ver con lo que dice la imagen. Zará. Zará y no Metzorá. ¿Qué significa leproso? Lo que quiere decir que el que habla mal de su prójimo es un leproso espiritual. Bueno, dicho esto y habiendo demostrado con las herramientas, eh, que nos proporcionan eh, este programa para nosotros no caer pues o no cometer errores en la traducción de una palabra, y de hecho incluso las personas que lamentablemente no escudriñan sino que repiten, eso lo llamo yo el síndrome del efecto loro, que es repetir lo que escuchamos de otra persona sin nosotros confirmar, sin nosotros corroborar. Hagamos lo que hicieron. Le quiero mostrar acá, vamos a buscarlo en el libro de Hechos. Tengamos esta actitud, mis estimados. Tengamos esta actitud, la actitud de los hermanos de Berea. Dice Hechos 17 días, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. El versículo 11 dice, estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ellos escucharon el mensaje que el apóstol Pablo les llevaba. Dice que lo recibieron la palabra con solicitud, pero ¿qué hacían? Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que cuando nosotros escuchemos o leamos cosas como esta, escudriñemos. En la mayoría de los comentarios de esta imagen, todos gloria a Dios, aleluya, hermano, qué chévere, buena palabra, wow, eso es algo, eso viene de parte de Dios. En esta otra imagen sí vi actitud de algunos que comentaron y dijeron, oye, danos la referencia de Strong para ver si es correcta esa interpretación o esa traducción. Algunos incluso hicieron la corrección en el comentario. La persona que hizo esta publicación yo la conozco y la escribí por privado. No quise escribir en los comentarios para refutar nada, sino que le hice la corrección a ella en privado y le escribí, pues, y le mostré, tomé algunos capturas que hice de esto mismo que estoy explicando en el video y se los envié. Y quiero terminar con esta reflexión antes de nosotros compartir una información, una imagen, algo que alguien dijo. Verifiquemos, comprobemos, no cometamos el error de ir compartiendo cosas sin saber si realmente son así, sin antes comprobar la fuente de la información. Y bueno, para ustedes contar. Entonces les invito a compartir este video si usted cree que fue de bendición para usted, y también le invito a comentar si usted tiene evidencia para refutar lo que yo compartí en este video. Siéntase en la libertad de hacerlo, al igual que siéntase en la libertad de compartir el video con otras personas, con otros hermanos. Puedes apoyarnos también al suscribirte al canal, porque estaremos haciendo estudios bíblicos que vamos a ir subiendo acá a este canal de YouTube y en las redes sociales. Una manera de apoyarnos, pues, y que sigamos haciendo este trabajo. Entonces, soy su hermano y amigo Giovanni Navas y espero pronto compartir con ustedes. Le invito también a suscribirse al canal. En el canal hay otros videos. Hay un video donde explico de manera básica lo que es el uso de este programa. Hay uno que es para teléfono, que prontamente estaré subiendo un tutorial muy básico para darlo a conocer. Y este programa es totalmente gratuito. Usted no va a pagar nada. En la descripción del video donde yo explico esto está el enlace directo, sin acortadores, para ir a descargar el programa. Y hay una página también donde usted puede descargar los módulos, que son esto donde dice las Biblias, los módulos para comentarios,
y los módulos para diccionarios. Fíjense toda la cantidad de diccionarios que hay acá. En los comentarios, no mucho, pero sí hay una buena cantidad. Aquí en las Biblias hay aproximadamente, si no me equivoco, creo que unas 30 o más. Y hay más, hay más de 50 versiones de la Biblia que usted las puede instalar en este programa. En la descripción de este video voy a dejar el enlace de ese otro video para que usted pueda ir y verlo y pueda ir y descargar el programa, instalarlo en su computador sin ningún costo, es totalmente gratuito. Muy bien, entonces que el Eterno pues continúe bendiciendo sus vidas, el rostro del Señor resplandezca sobre cada uno de ustedes y será hasta otro próximo video. Shalom y bendiciones.